Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos. Me puse esta camisa, que eso es lo que significa lo que hizo Cristo en la cruz. A través de Cristo obtenemos la victoria, somos bendecidos grandemente por Él. Por eso el cristiano no debe vivir una vida derrotada, sino de bendición. Y aquí hoy vamos a discutir lo que es el pectoral, que ya yo lo he hablado anteriormente, pero ahora voy a hablar sobre el pectoral un poquito más detallado. Y el pectoral, si ustedes pueden observar, es estas piedras que tenía el sacerdote en el pecho, eran 12 piedras. Y esas 12 piedras, aquí estaba buscando la información, el pectoral con sus piedras. Y si ustedes pueden observar, este es el pectoral que iba en el pecho. Y el pectoral estaba unido a los hombros de las piedras de ónice con las 6 piedras de ónice. La parte de arriba aquí en la vestimenta del sacerdote había una trenza de oro aquí en esta área que unía con el hombro. Y había una piedra de ónice. Y ahí estaban las 6 tribus de Israel. Igualmente acá había otra trenza de oro que se unía con las hombreras que tenían un engaste de oro y una piedra de ónice con las otras 6 tribus de Israel. Y estas 4 argollas unían esto con el manto del sacerdote, con el efod. Y estas tribus eran 12 tribus que representaban a todo el pueblo de Israel, porque obviamente el pueblo no eran 12 personas, eran 12 tribus, te lo dice. Dicen que cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel, habían alrededor de más de 1 millón de personas. Así que, si ustedes pueden observar estas piedras, estaba leyendo un dato bien interesante en este libro, y dice: notemos que los nombres en el pectoral no estaban escritos en orden respecto a la edad cronológica. O sea, estos nombres no estaban escritos de acuerdo al del menor hasta el mayor o del mayor al menor, sino con referencia al servicio. Y yo no sé si probablemente ustedes han escuchado esto. Lo que dice aquí, la forma como se leía en el hebreo era de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. O sea, al revés. Nosotros leemos de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Yo recuerdo que una vez yo fui a un templo judío por curiosidad cuando estaba en Basic Training. Y la Biblia yo la tenía en inglés. Y la parte del frente en inglés y la parte de atrás en hebreo. Y se tenían que poner, uno para entrar al templo se tenían que poner un gorro en la cabeza. Y se leía así mismo, de derecha a izquierda. Me estaba explicando el muchacho que fue conmigo. Y dice, la forma como se leía el hebreo era de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, comenzando con la tribu de Judá. Si ustedes pueden observar, si se puede observar aquí, el orden era al revés. O sea que Judá era la primera tribu que representaba a las 12 tribus de Israel. Judá era la que iba al frente en la marcha. Cuando el pueblo se iba o marchaba, que la nube se levantaba del tabernáculo, Judá era el primero que iba al frente en la batalla. Y como ustedes saben, Judá significa alabanza. Y Judá, de ahí vino el león de la tribu de Judá, que se refiere a Jesucristo, del linaje de Judá. O sea, en otras palabras, Jesús siempre va al frente de nosotros, peleando nuestras batallas y abriendo camino. Judá es el primero. Y en este pectoral estaban las 12 tribus de Israel. Zabulón, ¿qué significaba? Vamos a comenzar en orden, como se lee en hebreo, de derecha a izquierda. Judá significaba o significa alabanza. Y sacar, miren esta maravilla, cada nombre que Dios dio aquí significa algo poderoso y grande y que debe
imitar cada cristiano algunas de estas características, como por ejemplo, Judá, alabanza. Una de las estrategias para vencer la maldad y al enemigo es alabando a Jesús. Isaacar significa recompensa. Y Judá, la piedra era de sárdica y era color rojo. Recompensa significa Isaacar, la tribu de Isaacar. Y era de topacio. Y el topacio color amarillo. Y Judá se encuentra en Génesis 29:35. Isaacar se encuentra en Génesis 30, 14 al 18. Y miren, o sea, en otras palabras, Isaacar, Dios siempre recompensa a sus hijos. No se olvide de eso. Lo que hacemos en la obra del Señor no es en vano. Dios siempre recompensa a sus hijos. Zabulón, ¿qué significa Zabulón? Morada. ¿Y cuál es nuestra morada? Si venimos a ver, nuestra morada es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es nuestro lugar de refugio, nuestra morada. Y también, cuando partamos de este mundo, dice la Escritura, que Jesús le dijo a sus discípulos, en el cielo muchas moradas hay. En otras palabras, cuando usted parta de este mundo, su espíritu con su alma va a ir al cielo, donde hay morada para usted y para mí. Y la tribu de Benjamín, la piedra era de carbunclo. Y esto es un color de rubí. Rubén, ¿qué significa Rubén? He ahí un hijo. Yo profetizo sobre todas aquellas vientres estériles, ya sea hombre o mujer que sean estériles, que Dios sopla vida y sana. Y Dios te dice, he ahí un hijo o una hija. Profetizo vida sobre los vientres estériles y las personas que quieren tener hijos y no pueden. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Como Dios hizo el milagro con nosotros, que no podemos tener hijos, Dios lo puede hacer con cualquier persona que no pueda tener hijos. Clama a Él y Él te responderá. Simeón, ¿qué significa Simeón? Oír. Nosotros como cristianos tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios para dejarnos llevar por sus instrucciones y no cometer errores o no llevar a cabo la voluntad de Dios. Y la piedra preciosa era zafiro para Simeón y el zafiro es color azul. Génesis 29:33. La tribu de Gad significa una tropa. Una tropa. Y nosotros, por si usted no lo sabía, estamos llenos de ángeles. Y nos siguen los ángeles de Dios. No los vemos, pero están alrededor de nosotros protegiéndonos. No sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted dice, Señor, pero por tanta gente muriéndose y tú me mantienes vivo protegiéndome. O a veces, como yo contaba anteriormente, cuántas veces yo no me quedé dormido cuando estaba estudiando en la universidad porque dormía muy poco de tantas clases que cogí y me quedé dormido y no tuve un accidente. Llegué a coger el carril contrario y Dios me protegió. Cuando vine a abrir los ojos estaba en el carril contrario. Así sucesivamente, Dios tiene tropas de ángeles protegiendo a sus hijos porque Dios le llaman Jehová Sebaot, Jehová el Dios de los ejércitos. Y es el que pelea por ti y por mí. No tome la justicia en sus manos, no actúe con violencia, no quiera matar a otra persona porque le hizo daño, no quiera golpearlo. Deje la venganza, dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que Jesús nos manda es amar a las personas, aún a nuestros enemigos, aunque se nos haga difícil. Es de bendición para nuestras vidas, porque el que guarda rencor, resentimiento, amargura, se enferma emocionalmente, se enferma psicológicamente y se puede llegar a enfermar físicamente por la falta de perdón. Así que le recomendamos que perdone. Y la tribu de Gad era la piedra preciosa que utilizaban ellos, era el diamante. Y ustedes saben que el diamante es precioso y es color
blanco brillante, el diamante, blanco brillante. Y así nos ve Dios, como diamantes. Dios nos ve como diamantes y quiere que brillemos como el diamante, que brillemos para Él, haciendo su voluntad, siguiendo la voz del Espíritu Santo. Y también el diamante, cuando se le está formando para que quede así tan precioso, tiene que pasar por ciertos procesos. Y el cristiano, para que brille así como el diamante, tiene que pasar por ciertos procesos en su vida. Yo siempre digo que no se frustre, no se llene de coraje, no se desmotive, no se canse, no quiera enganchar los guantes, porque todo proceso que pasa en su vida tiene una enseñanza, ya sea bueno o sea malo. Todo, nada de lo que pasa en su vida es un desperdicio. Si usted se pone a meditar y a pensar y a reflexionar, se va a dar cuenta que cuando usted mira hacia el pasado, las cosas que lo hicieron sufrir, que lo hicieron llorar, que lo hicieron ponerse de rodillas, lo hicieron una mejor persona, lo hicieron más fuerte, lo hicieron brillar. Quizás en aquel tiempo estabas en una posición número 5 y ahora estás de los primeros, porque las cosas que no te matan te hacen más fuerte, te hacen resistir, te hacen ser una mejor persona y ser de bendición y testimonio a otros para que otros se levanten. Así que no vea su pasado como algo negativo, sino como algo que te enseñó a no ser como eras, o que te enseñó a no cometer esos errores que cometiste, o que te enseñó a perdonar, o que te enseñó a que no todo el mundo que viene donde ti viene con buenas intenciones. Que muchas cosas nos enseña nuestro pasado. La gente quiere huir del pasado, pero eso es imposible. Hay unos recuerdos, hay una memoria. Lo importante es que cuando mires hacia tu pasado, sea como lo que me pasó a mí. Me operaron de apendicitis, me abrieron varias capas del estómago, por eso me tardé 45 días en recuperación, porque no podía hacer movimientos bruscos, me podía causar una hernia. Entonces todos mis intestinos estaban inflamados porque el apendicitis se reventó, todos mis órganos se inflamaron. Entonces yo sentí un dolor y me tuvieron que darle morfina, un medicamento con codeína, y con todo y con eso me tenía que tomarlo cada ciertas horas porque me venía el dolor bien fuerte. Yo no podía limpiarme cuando me hacía mis necesidades, me tenía que ayudar mi esposa y casi no podía caminar, daba literalmente pasos de una persona atlética, que desde los 17 años alzando pesas, cuando comencé en el ejército corriendo todo el tiempo, el tener que caminar a pasos literalmente como cuando un bebé está empezando a caminar, así que mi esposa estaba al lado mío aguantándome con el suero para poder, porque los doctores me decían que tenía que caminar porque para que eso pudiera, ¿verdad?, volver a coger fuerza y no se me enconara la herida. Entonces todo ese proceso de 45 días esperando, a veces quería ayudar a mi esposa y no podía, fue difícil, duro y de enseñanza, también de frustración, pero después que pasaron esos 45 días ya no me dolía la herida, ya no sentía ese dolor que tan horrible que sentí y ese proceso tan difícil que pasé. Ahora cuando miro mi estómago tengo una cicatriz, pero no me duele. Y así pasa con las cosas negativas que nos pasaron en nuestro pasado, que tenemos la cicatriz porque la memoria es algo que tú no puedes borrar, a menos que te dé demencia o condiciones, ¿verdad?, neurológicas, donde ya no recuerdas ciertos hechos de tu vida o eventos de trauma por el cerebro, accidentes, y así sucesivamente. Pero los recuerdos siempre van a estar ahí.
Lo único que cuando tú miras al pasado ya no te duelen, ya no te hacen sentir menos, no te hacen sentir destruido, sino que te hacen sentir que Dios te ha hecho un guerrero y que te pudiste levantar de las cenizas y Dios te tiene brillando. Por eso es que Él quiere que seas como un diamante. El diamante, para llegar a brillar, tiene que pasar por procesos en la vida. Y la Biblia dice que todo obra, no dice ni una ni otra cosa, dice todo obra para bien para los que aman a Dios, aún los procesos más difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Como decía un pastor los otros días, si te botan de tu trabajo, pues gloria a Dios, Dios te está enseñando algo con eso. Dios te proveerá y te abrirá otra puerta para que puedas no depender de ningún trabajo, sino depender de Jesús. O sea, en otras palabras, no vendas tus valores en ningún lugar por querer ganarte un centavo, como hizo Judas, que vendió a Jesús. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Puedes comenzar desde cero, como dicen en inglés, from the scratch. Después la otra tribu era Efraín, fructífero, que significa todo cristiano, Dios quiere que dé fruto. No que se quede sentado sin desperdiciando los talentos que Dios le dio y no está ayudando a otras personas con esos talentos. Los primeros que tú tienes que ayudar a tu familia es a tu familia con tus talentos y a ti mismo como persona. Y a la sociedad y en tu trabajo, donde quiera, a la iglesia, donde quiera que vayas, utiliza tus talentos, tus fortalezas para bendecir a otros. Y entonces comenzarás a dar frutos. Manasés, ¿qué significa? Olvidar. Que muchas personas le cuesta olvidar. No, yo perdono, pero no olvido. Esa frase tan trillada y tan utilizada continuamente. Yo perdono, pero no olvido. Hermano, pues no perdonaste nada. No perdonaste nada porque estás una y otra vez recordando lo que te pasó, ya sea a la persona que te hizo el daño o tú culpándote por lo que hiciste. No te perdonas. No has aprendido a olvidar. Si tú supieras que una vez tú cometiste un pecado, una falta ante Dios, si tú le pides perdón a Dios de todo corazón y te arrepientes y te humillas y te apartas de ese pecado, Dios te perdona instantáneamente. Tú no tienes por qué estar cargando con esa culpa toda tu vida. Toda la vida he visto personas como el papá de Jacob, Jacob, que le dijeron que José había muerto. O sea, el papá de José, perdóname. Le dijeron que José había muerto y estuvo en luto por muchos años por la pérdida de su hijo. Y en ningún momento el papá fue a verificar si era o corroborar que era cierto lo que había pasado. Se echó la culpa de lo que había sucedido con su hijo y nunca pudo olvidar. Yo conozco personas de cerca que un familiar de ellos ha muerto y llevan años de luto. Hermano, aprende a soltar las cosas, aprende a olvidar. Los otros días estaba haciendo una limpieza, esta semana mejor dicho, y encontré una sábana que me regaló mi madre. Y mi esposa dice, guárdala, que eso es de tu mamá, me da pena. Y yo dije, de verdad, en mi mente, mi esposa tuvo que trabajar mucho conmigo en eso, de que a mí me gustaba guardar, ¿no? Por el valor sentimental de las cosas. Pero me di cuenta que las cosas buenas tú las llevas en el corazón. Tú no necesitas ver algo o tener algo para toda la vida para sentirte bien. Tú tienes que aprender a dejar ir. Muchas veces, como me enseñó Dios a través de mi perro, mi German Shepherd, yo siempre desde niño quise tener un perro German Shepherd, porque me fascinó cuando vi la película K9. Y Dios me dio el privilegio de tener un perro K9. ¿Qué sucede? Que a los 7, casi 8 años más o menos, alrededor de esos años, no se le dañaron las caderas, como esos perros se le dañan las caderas, se le dañaron las rodillas. Y ya no podía caminar. Yo tenía que estar levantando en un peso sumamente pesado.
era durante el proceso del COVID, ¿no? Mi esposa le mandó a buscar un carrito, nunca pudo llegar porque no, la persona se tardó, porque allá estaban, parece que en Puerto Rico estaban como parando los correos, ya la gente no salía por miedo. Entonces, el perro estuvo 3 meses así sin poder caminar, se hacía sus necesidades encima, quejándose de día y de noche, que ya al último me dio migraña porque el sufrimiento es tan grande, la tensión de verlo así y no poder hacer nada, ni ayudarlo, ni tener el dinero para ayudarlo. Pues decidí, mi esposa y yo, ponerlo a dormir. Y fue doloroso, fue traumático. Fue sumamente doloroso, un perro que yo amaba tanto, tener que yo mismo ponerlo a dormir. Fue algo bien difícil, sumamente difícil. Y, y recuerdo que cuando lo puse en la camilla le di un beso y le dije adiós y me despedí de él. Y yo llorando, sufriendo, llorando, totalmente triste, quebrantado, porque fue mi primer pejo y fue el pejo de mis sueños. Siempre quise darle un training, pero nunca tuve el dinero suficiente para poder hacerlo. Y esto me dio una gran enseñanza, que es que nosotros a veces queremos tanto y tanto aguantar a las personas que amamos, a los seres humanos que amamos, que lo que estamos haciendo es prolongando su sufrimiento, prolongando su dolor. Y la realidad es que yo me pongo a mirar para atrás y yo dije, contra 3 meses ese pejo sufriendo, yo diciendo, por egoísmo nuestro, porque no queríamos dejarlo ir, en vez de hacerlo desde antes. Usted sabe lo que es 3 meses, día y noche, ese pejo chillando, quejándose del dolor, porque no podía caminar. Y nosotros así tenemos que ser en la vida. Tenemos que aprender a ser como Manasés, olvidar, dejar ir los procesos traumáticos de la vida, aprender a perdonar, aprender a sanar, aprender a dejar ir a las personas que amamos, dejarlas ir a descansar. Es una enseñanza bien grande. Benjamín, ¿qué significa Benjamín? Hijo de mano derecha. Y el de Manasés era el color, era la piedra ágata y era color transparente. Y asimismo, cuando nosotros dejamos ir las cosas, nuestro corazón se sana y queda totalmente transparente, limpio. Ya no nos duele lo que nos pasó, miramos hacia atrás y no nos duele. Benjamín, hijo de mano derecha. La piedra es amatista y el color es púrpura. Dios siempre va a poner en tu vida personas que son tu mano derecha. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Nosotros no somos llaneros solitarios. Necesitamos amigos en nuestras vidas. Hay una frase que utilizaban cuando yo me comencé a levantar en mi adolescencia y en mis tempranos 20 y pico de años, que decían, que eso es una frase que hay que cogerla con pinzas, que decía, el amigo es un peso en el bolsillo. Cuando yo comencé a leer la Biblia me di cuenta que eso era una falsedad. La Biblia te recomienda tener amigos y en los momentos difíciles te abracen, te digan palabras de aliento, te hagan reír con sus chistes, compartan su sufrimiento los unos y los otros para fortalecerse, oren los unos por los otros. Hermano, nosotros tenemos varios amigos. Mi esposa era un poquito más reservada en tener amigos. A mí me gusta tener amigos, pero mi esposa era más reservada. Y hasta que en una administración decía connection, not protection, era la administración. Que Dios quiere conexión y no protección. Y muchas veces ponemos esto, como diría en psicología, mecanismos de defensa para que no nos vuelvan a hacer daño, para que no nos vuelvan a herir. Y la realidad es que Dios viene con la palabra de Dios para derribar todas esas fortalezas
que te han mantenido sin poder sacar el máximo potencial que hay en ti, sin poder hacerte libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios quiere que ya derribes esas fortalezas de protección y comiences a conectarte con personas, a tener buenos amigos, porque hay buenos amigos, hay amigos que nos aman de todo corazón, que no están ahí por interés, no están ahí por dinero, están porque nos aman de verdad, porque les alegra compartir con nosotros. Hacen lo que sea para verte feliz, hermano. Aprenda a tener amigos que sean tu mano derecha. Dios quiere eso. Dios no quiere que sigas repitiendo esa frase. Amigo es un peso en el bolsillo. Te vas a mantener solo. Y Dios no te creó para que estuvieras solo. Dios te creó para que fueras una persona sociable, que tuvieras amistades. Es saludable que lo hagas. Es por tu bien psicológico, emocional, mental, tu desarrollo bueno. Dice Dan, ¿qué significa la tribu número 10? Dan, ¿qué significa? Juicio. Beril, y es la piedra beril, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es berilo. Color azul verdoso, como es el cielo, azul. Y verde significa la provisión de Dios, la abundancia de Dios. En lugares de delicados pastos me harás descansar, los pastos verdes donde están las ovejas. Dios siempre va a tener una bendición sobre ti, en todas las áreas de tu vida, salud, emocional, económica. Y la gente le ha tenido miedo a hablar sobre lo económico porque se han levantado personas que han abusado del pueblo de Dios, que se llaman los mercaderes del templo, donde han engañado a mucha gente. Y por eso tienen miedo a hablar sobre la economía, sobre esa área de la vida. El ser humano es, como dicen en la universidad, es un ser humano holístico, que necesita que todas las áreas sean llenas, satisfechas, sus necesidades sean llenas. Y dentro de esas necesidades nosotros tenemos necesidades económicas. Y Dios quiere suplir tus necesidades económicas. Juicio también significa Adán. Y nosotros como seres humanos tenemos que ser juiciosos. La Biblia dice, retener lo bueno y echar fuera lo malo. Nosotros tenemos que ser, imagínense una balanza. Para mantener ese balance tenemos que ser juiciosos, para que esa balanza no se vaya de un lado más que del otro. Como he predicado anteriormente y enseñado, está el despilfarrador, que todo lo que recibe lo gasta. Y está el tacaño, que no quiere dar nada de lo que recibe. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea una persona generosa. Ni despilfarrador ni tacaño. Balance. Y juicio también se refiere a que nosotros como cristianos, a veces Dios nos disciplina, pero es por nuestro bien. Como cuando tú ves un hijo que está haciendo algo malo, si se va y entra a una tienda y se lleva un dulce sin pagarlo, más adelante ese niño se puede ir a la cárcel porque cree que eso es algo normal, una conducta. Pues así Dios hace con nuestra vida. En ciertas situaciones ve que nosotros tenemos un carácter débil todavía y necesita enviarnos ciertas pruebas, ciertas adversidades, ciertas circunstancias para procesarnos como el diamante o para procesarnos como el oro, y que aprendamos a ser personas de carácter, a decirle que no a lo malo y sí a lo bueno. Disciplina es positiva, siempre y cuando, ¿verdad?, no sea una disciplina abusiva. Hacer, ¿qué significa? Alegría, bendición. Esa es la tribu número 11 y es una piedra de ónice, brillo como fuego. Cuando Dios se manifiesta al ser humano, se manifiesta como una llama de fuego. Y como estaba diciendo ayer, en el arbusto, en la zarza ardiente, que ardía, dice la escritura, pero no se consumía. Si hay un fuego, se supone que ese arbusto que está seco se consuma. Pero esa llama ardía, Dios se manifiesta como fuego. Cuando el pueblo de Dios, la columna de nube iba de noche, era de fuego. De día
era columna de nube, pero de noche era columna de fuego. La presencia de Dios en forma de fuego. No es que quiere decir que Dios sea fuego, pero se manifiesta a través del fuego. Te alumbra. El fuego tiene muchas enseñanzas. El fuego te mantiene ardiendo la llama de su Espíritu Santo en tu corazón. O sea, y al tú tener la llama del Espíritu Santo en su corazón, la llama del amor va a habitar en ti. Yo no sabía cómo amor, yo no sabía lo que era el amor. Una vez tú vienes a Jesús, Jesús te enseña lo que es el amor. Porque hay muchas versiones y definiciones del amor que están, ¿verdad?, erróneas. Y el único que te puede enseñar a amar verdaderamente y a vivir una vida apasionada, intensa, de lo que se habla del amor, es Jesús. Y uno de los cuadros que yo me compré hoy, que vi en un especial, $10, en un cuadro precioso, que después lo voy a poner en el background, que habla la promesa que yo le hice a mi esposa, que fue cuando me casé, 1 Corintios 13. Ahí te habla lo que es el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, no hace nada indebido. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y por ahí sigue el versículo, es largo. Dios quiere que usted brille como el fuego. Por eso es que Dios nos compara. Él dijo que Él es la luz del mundo. Cuando usted tiene manchas en su, vamos a suponer, en su ropa, pero viéndolo en términos espirituales, en su vida, porque está haciendo cosas que no le van a venir bien en su vida espiritual o en su vida física, porque todo lo que usted hace en su vida espiritual se refleja en su vida física. Usted está en oscuridad, no está viendo las manchas que tiene su ropa, pero si usted enciende la luz, va a ver todas las manchas. Y así, cuando usted viene a la luz, que el fuego simboliza luz, Dios le muestra lo que usted tiene que mejorar como ser humano. También la luz significa guiarte. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la lámpara te guía. Pies habla de caminar, te muestra el camino. Por eso la Biblia habla que Él es fuego. Cuando cayeron lenguas como de fuego, cuando el Espíritu Santo, Jesús se fue, pero se quedó Dios, porque Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús se fue, pero prometió la promesa del Padre, que era que cuando Él se fuera no nos iba a dejar solo y iba a enviar al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo se manifestó como en lenguas de fuego. Entonces los discípulos comenzaron a hablar idiomas que ellos nunca habían hablado. Porque decían, pero esta gente que viene de esta región y mira, están hablando nuestro idioma, ¿cómo es eso? Se maravillaban. Eso yo he escuchado muchos testimonios, la gente comienza a hablar en lenguas y está hablando otro idioma. O también están las lenguas que tú hablas y te está edificando tu espíritu, te está haciendo recordar que tú no vives por razonamiento, tú vives por fe. Porque el ser humano quiere entenderlo todo. Y la realidad es que tú nunca vas a entenderlo todo. El único que lo va a entender todo es Dios. Usted nunca Él tendrá nunca el mismo poder que Dios, jamás en la vida. Eso fue lo que quiso hacer Satanás, quitarle el puesto a Dios, y Dios lo arrojó porque se llenó de orgullo, quiso ser mejor que Dios. Y el ser humano, cuando no busca a Dios, está diciéndole en otras palabras que yo puedo solo, no necesito tu ayuda. Y eso es orgullo en el corazón. Neftalí, ¿qué significa Neftalí? Lucha. Nosotros como cristianos tenemos que ser unos guerreros. No podemos ser cobardes. Un soldado no es un cobarde. Hay una ley que se llama, que la palabra, yo no recuerdo ahora mismo exactamente, pero sí conlleva cárcel militar. Y es que si está en una zona de fuego y tú tienes que disparar y no disparas, conlleva cárcel. Porque tú no vas a una guerra a no disparar, tú vas a una guerra a pelear. Porque puedes poner la vida de otros en peligro por tú coger miedo y no querer pelear. Los cobardes
Eso no es una característica que debe morar en un cristiano. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu. Eso no quiere decir, ahora bien, eso no quiere decir que no sintamos miedo. Claro que sí, que podemos sentir miedo, porque somos seres humanos. Pero la pregunta en esta hora es, si usted siente ese miedo, ¿qué va a hacer con ese miedo? ¿Le va a hacer caso a esa emoción? Igual que el odio, igual que la amargura, ¿le va a hacer caso a esas emociones? ¿O va a actuar por encima de la emoción? Imagínense, yo, una persona que apenas podía en Puerto Rico viajar 2 horas de distancia porque me daba miedo, porque yo me crié en un lugar donde mi madre era, ¿verdad? Que todo iba a ser algo trágico, algo malo iba a pasar, pero mi papá, gracias a Dios, era positivo. Decía, no, porque chica, tú estás siempre diciendo esto, Dios nos va a ayudar, tiene que tener fe, tiene que ser positiva. Y yo sentí miedo cuando vine para Estados Unidos, de tener que hacer toda la mudanza solo, tener que después recibir la mudanza, un nuevo idioma, no es mi idioma principal. Pero usted cree que yo le hice caso a esas emociones. Dios me dio la fortaleza para superar la emoción del miedo. Y comencé a decir uno de mis versículos favoritos, el primer versículo que yo prediqué, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo lo llevaba en mi espíritu. Y yo, no, yo no le hacía caso a ese miedo. Yo decía, no, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso me hizo ser un guerrero, luchar y llegar a un estado que nunca había vivido, poner todo, colocar todo para mi esposa, para que después ella pudiera venir y solamente tener que sentarse en el mueble, quitarle todas esas preocupaciones, dónde íbamos a vivir, qué teníamos que hacer. Yo recibí todo, hice los papeles, todo, me establecí todo, gracias a Dios. Abrí el camino donde no lo había. Y ella lo que tuvo que hacer es mudarse su ropa y ya, más nada. Le dije, mira, esto es así, esto es así, esto es asado. Y Dios nos manda a ser luchadores, luchar por tu familia, luchar por tu trabajo, luchar por tus hijos, luchar ante cualquier problema y adversidad que estés atravesando o que estés pasando. No rendirte, no rendirte. Y yo comprobé que a pesar de que yo tengo una condición que me hace sufrir, como por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Dios me dio una enseñanza. Yo tengo un umbral de dolor bien alto. Un umbral de dolor sumamente alto. O sea, me refiero a que a mí me puede estar pasando algo que por ejemplo, por darle un ejemplo sencillo. Cuando me dio la apendicitis, yo estuve una semana. Yo creo que la doctora me dijo que cuando abrió mi barriga, yo estuve como alrededor de 4 días con eso reventado allá adentro. Cuando ella lo abrió, ya se dijo que todo estaba con infección. Yo llevaba como casi 2 semanas con dolor. El primer dolor que sentí, yo llevaba más de un mes, 2 meses yo creo, con dolor en la espalda. Yo creía que era un problema que tenía un nervio de la espalda, porque me cogía esta área de aquí, pero por esa área que está el apéndice. Ya en las últimas 2 semanas yo comencé a sentir como si como si me hubiera comido algo, que yo le dije a mi esposa, mira, yo creo que esas chuletas están dañadas, porque tengo el estómago como inflado. Me compré gas relief, me compré refresco a ver si me quitaba los gases. Fui a la gasolinera a pie, aquí, con dolor. Me tomé, no me hizo nada. Levantando pesas con el apéndice reventada. Levantando pesas, corriendo. Yo me sentía bien cansado. Yo decía, Señor, ¿pero qué me pasa? Tengo un virus. Pero seguía haciendo ejercicios. Y Dios mío, Señor, ¿qué me pasa? Entonces, para la gloria del Señor, ¿verdad? Cuando uno piensa a los demás, Dios te bendice, porque yo no iba a ir al doctor. Fíjense en esto. Yo fui al doctor porque yo le hice una cita a mi esposa para que ella padece de asma, para que verificaran su condición, ¿verdad? Y tenerla al día, porque está en un país nuevo. Si le pasa algo y no tiene los medicamentos, eso es peligroso. Cuando el doctor me verifica, porque se dio cuenta que yo tenía fiebre. Y ese día yo dije,
ya yo no puedo más, voy a tener que ir. Pero yo dije, pues déjame esperar porque jueves tengo una cita, a ver si el doctor me chequea, a ver qué tengo. Yo sentía como si me fuera a morir. Yo decía, Dios mío, tengo un dolor. Y el doctor me tocó ahí y, me dijo, yo le dije, no, no me toca ahí que me duele. Y ahí fue que él se dio cuenta que yo tenía apendicitis. Y me llamaron al doctor, llamó a un doctor, mira, necesito que atienda a este paciente en emergencia, tiene apendicitis. Y yo digo, ¿cómo yo pude aguantar este dolor? ¿Cómo yo pude aguantar este dolor? Y hay personas que el umbral de dolor le da algo y lo sienten a un nivel 10. A mí me puede dar algo y lo siento a un nivel 3. El único dolor que sobrepasa el dolor de la apendicitis es el dolor que a mí me da como cada 3 o 4 meses, que es la migraña. Es un dolor que cada vez que me da yo le digo, Señor, por favor no permitas que me muera. Porque es un dolor horrible, es un dolor como... Literalmente, el doctor me dijo que me puede dar un derrame si no me cuido mi salud, porque el tipo de migraña que a mí me da es una migraña que se cierran las arterias. Y él me dice, si tus venas se comienzan a tapar, cuando esa arteria se tape en el cerebro, no va a correr oxígeno por el cerebro y te da un derrame cerebral. Entonces, yo sufro de migrañas yo recuerdo como de los 11, 12 años. Y esto es un dolor como si te estuvieran dando con un martillo por la cabeza. Imagínese. Y a pesar de que es algo negativo dentro de mi vida, pero sí lo veo como algo positivo. Porque este dolor que me da a mí me ha ayudado a superar otros dolores que he atravesado en mi vida. Porque este dolor me ha preparado a resistir otros dolores que iban a venir sobre mi vida. Y así Dios hace con nuestras vidas. Dios nos permite pasar por ciertos dolores en nuestra vida para hacernos más fuertes ante las pruebas y las circunstancias que van a venir más hacia adelante. Cuando yo estuve en el entrenamiento militar, la infantería, en lo que le llaman Fort Benning, Georgia, the home of the infantry, yo estuve haciendo un road march con como unas 60, 70 libras encima, 12 millas, a 20 y pico de grados, el frío, con ropa regular, sin abrigo, ropa regular. Que ustedes no me entiendan, pero este dolor de la migraña es tan intenso que ni tan siquiera, que ese dolor tan grande que yo pasé 12 millas, 20 y pico de grados, enfermo. Yo hice un road march enfermo. Con dolor en las 2 rodillas. No podía levantar la rodilla porque me dolía. Y así hice mucho. Empezamos con 2 millas, 4 millas, 6 millas, 8 millas, 10 millas. Ese era el entrenamiento de infantería. Entonces, cuando terminé las 12 millas, que nos hacen una celebración y te declaras infantero, hacen unas fogatas, como 5 o 6 fogatas a la misma vez, y te van uno por uno soldados felicitándolos, diciéndole que pasaste el training. Le llaman la montaña del honor. Cuando terminé ese entrenamiento, tenía un dolor y toda mi garganta estaba llena de infección. Cuando me revisaron, tenía neumonía. Yo hice un 12 millas con neumonía, mi amado hermano. Hermano, hay cosas, como dice un pastor, la gente se preocupa tanto, pero esto no se trata de preocuparte, esto se trata que el día que Dios te quiera llevar, te va a llevar. Esto mismo que me pasó a mí en el pasado, yo estaba leyendo un libro de historia, la gente moría de neumonía. Yo tenía una infección en el pulmón izquierdo. Cuando yo terminé ese training y llegué a Puerto Rico, yo sentía como si mis costillas estuvieran rotas de tanto que yo tosí. Literalmente yo le pregunté al doctor, ¿me puede hacer un MRI o algo? Porque yo siento un dolor en mis costillas.
Y él me dice, eso pasa cuando tú toses. Nunca me ha vuelto a pasar, eso fue la única vez que me pasó. Tuve 3 días en el hospital, me pusieron 2 veces penicilina. Que no pasé allí en ese entrenamiento. Y lo que te quiero decir esto es que como esta tribu de Neftalí, esta es la última tribu. La primera es Judá y la última es Neftalí. La primera Judá alabanza, la última lucha. Termina tu vida luchando. Como dijo Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Por los demás, hermanos, nos espera la corona de justicia. O sea, cuando lleguemos al cielo. Pelea hasta el último suspiro de tu vida. Dios te mandó a ser un guerrero, una persona de bendición. Dios quiere que luches por los tuyos. Y este pectoral simbolizaba que el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo ante Dios. El pectoral también contenía el bolsillo que tenían 2 piedras o platos llamados Urim y Tumim, que eso lo vamos a discutir mañana. Entonces, aquí dice que nosotros, una de las claves, que con esto termino, para mantenerte fuerte, es la unidad. Y se encuentra en en Efesios 4:16. Les dejo con estas palabras, espero que se hayan gozado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Lo tengo que dejar aquí porque tengo que hacer algo ahora mismo. Pero el pectoral simboliza que nosotros tenemos que llevar las necesidades del pueblo ante Dios en el corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde y buenas noches.